La primera lámina de esta presentación corresponde al formulario básico utilizado para abordar los cálculos relacionados con el diseño mecánico por estática. En la parte superior izquierda las fórmulas están referidas a una barra circular maciza y en la superior derecha se describen los parámetros que la conforman. La parte inferior exhibe las ecuaciones correspondientes a los cálculos generalizados del círculo de Moore, los cuales son de aplicación obligatoria para obtener todos los esfuerzos normales y cortantes que intervienen sobre los puntos críticos de los elementos que se diseñan, con sus correspondientes factores de seguridad requeridos para la etapa del diseño. Sistema de unidades internacionales de esfuerzos usadas en el diseño mecánico. En primera instancia, se tiene que los esfuerzos normales sigma y cortantes tau se obtienen en unidades de fuerza entre unidades de área. Luego, estableciendo para el sistema internacional el newton como unidad de fuerza y el metro cuadrado como unidad de área, resultan sus unidades en newton por metro cuadrado equivalentes a pascal. Las equivalencias relacionadas son: un metro es igual a 1000 milímetros y por tanto un metro cuadrado es igual a 1000 milímetros elevados al cuadrado, es decir, es igual a 1.000.000 o 10 a la 6 milímetros cuadrados. Por otra parte, un pascal es igual a un newton por metro cuadrado y por tanto un megapascal es igual a un meganewton por metro cuadrado. Las unidades generadas por la aplicación de las ecuaciones en el sistema internacional provienen de: primero, la ecuación del esfuerzo normal producido por una carga axial, ecuación 1 del formulario, que es igual a 4 veces la carga axial P dividida entre pi por el diámetro al cuadrado, que conduce a que las unidades sean newton en el numerador porque la carga está en newton y milímetro al cuadrado en el denominador porque el diámetro está en milímetros. Luego, la ecuación de esfuerzos normales debido a momentos flectores, ecuación 2 del formulario, es igual a 32 veces el momento flector dividido por pi por el diámetro al cubo, cuyas unidades son newton por milímetro en el numerador, porque la carga está en newton y el brazo en milímetros, y milímetros al cubo en el denominador, porque el diámetro está en milímetros, pero cancelando 1 milímetro del numerador con 1 milímetro del denominador, resultan las mismas unidades del caso de carga axial, newton por milímetro cuadrado. Finalmente, la ecuación del esfuerzo cortante debido a momentos torsionales, fórmula 4 del formulario, es igual a 16 veces la torsión dividida por pi por diámetro al cubo, cuyas unidades resultan también en newton por milímetro cuadrado por las mismas consideraciones del caso anterior de esfuerzos normales. Visto lo anterior, se procede a realizar la conversión de unidades resultantes de la aplicación de las ecuaciones de esfuerzos normales y cortantes, es decir, los newtons por milímetro al cuadrado a megapascales, para operar con mayor facilidad el uso de las ecuaciones del factor de seguridad, debido a que esas son las unidades en las que comúnmente se presenta la resistencia a la fluencia o la resistencia última a la tensión en las tablas de acero en el sistema internacional. Entonces, para realizar esta conversión se toman los newton por milímetro cuadrados y se multiplican por 1 meganewton entre 10 a la 6 newton contenidos en 1 meganewton. Luego, se multiplica por 10 a la 6 milímetros cuadrados divididos entre 1 metro cuadrado, que contiene los 10 a la 6 milímetros cuadrados. Seguidamente se procede a la cancelación de unidades y se obtiene el resultado de 1 meganewton por metro cuadrado equivalente a 1 megapascal. Conclusión: para llevar newton por milímetro cuadrado a megapascales, simplemente lo que hay que hacer es cambiar las unidades de newton por milímetro cuadrado por las unidades de megapascales, porque el factor de conversión es igual a 1. En otras palabras, no hay que procesar nada, sino cambiar directamente las unidades. El desarrollo del siguiente análisis se basa en el elemento representado en la figura, el cual se encuentra unido a un empotramiento y, para los efectos de diseño, se supondrá sin fallas debido a su altísima capacidad portante de carga,
mientras que el elemento objeto de diseño, con capacidad de carga mucho menor, sí podría fallar. Los puntos críticos previamente definidos por el ingeniero diseñador de acuerdo con su experiencia y los criterios técnicos a los que debe ajustarse el diseño se identifican como A y B. Es importante señalar que indiferentemente del elemento mecánico que se diseñe por estática y del número de esfuerzos que éste soporte, siempre deben simplificarse a 3 esfuerzos resultantes dependientes de los 3 tipos de cargas estáticas. Un esfuerzo normal sigma, producido por una o más cargas axiales identificadas en la figura como P. Otro esfuerzo normal sigma, causado por uno o más momentos flectores M, que a su vez son el producto de una o más cargas flectantes, como la indicada con F, y su brazo correspondiente con la longitud L. Y finalmente, el esfuerzo cortante tau, ocasionado por una o más cargas torsionales indicadas con T. Cabe destacar que, aunque son pocos los casos, sí es posible conseguir elementos de maquinaria sometidos a un solo tipo de carga, axial pura, torsional pura o flectante pura, pero la generalidad de estos siempre deben diseñarse para combinaciones de al menos 2 tipos de estas cargas, axial torsional, torsional flectante o axial flectante, y, en ciertos casos, tal vez la mayoría de ellos, se presenta la combinación de los 3 tipos de carga, axial, torsional y flectante. Para los efectos de una mejor comprensión del procedimiento de cálculo, se propone y se resuelve parcialmente un ejercicio realizando inicialmente los cálculos para todos los casos de cargas individuales, sucesivamente para todas las posibles combinaciones de 2 de ellas, y finalmente para el caso completo de los 3 tipos de carga. Se tiene que el primer caso es un ejercicio básico de tensión pura en el que puede observarse una sola carga axial de 20.000 newtons actuando sobre el elemento. Lo primero que se debe hacer es definir por cuál de los puntos comenzar el análisis. En el presente caso se comienza por el punto A, pero solo por una cuestión de orden natural del abecedario, pues en realidad es indiferente por cuál punto se inicie. Luego se procede a definir cómo afecta la carga aplicada al punto que se analiza. Entonces, aplicando la ecuación para el esfuerzo debido a una carga de tensión, identificada en el formulario con el número 1, se tiene que sigma x es igual a más o menos 4p dividido pi d cuadrado. Más o menos, ¿por qué? Porque el más o menos está definido por el efecto que causa la carga. Será más si el punto analizado está en tensión y será menos si el punto está en compresión. Como puede apreciarse, la fuerza está actuando a lo largo del eje X y se aleja del punto A, lo que indica que está causando un efecto de tensión y por tanto el signo de esta fuerza será positivo en la ecuación. Así que esto es igual a más 4 por 20.000 newtons. El signo no se coloca porque se sobreentiende, dividido entre pi por 20 milímetros al cuadrado, resultando un valor de 63.7 megapascales. Como no existen cargas flectantes, no se calcula el esfuerzo normal que éstas producirían y por tanto no se adiciona ningún otro esfuerzo normal. Por otra parte, como tampoco existen cargas torsionales, pues tampoco se calculan esfuerzos cortantes, aunque para este caso merece la pena observar cómo se procedería si tuviese que calcularse. Se utilizaría la ecuación número 2 del formulario y resultaría tau xy es igual a 16 por 0, porque el esfuerzo torsional es 0, dividido entre pi por 20 milímetros al cubo, que da como resultado 0 megapascales. A continuación, se aplican las ecuaciones analíticas de Moore, específicamente la número 5 del formulario, para hallar el tau máximo. Entonces se tiene que es igual
a la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y medio, todo elevado al cuadrado, más tau x y elevado al cuadrado. Sustituyendo se tiene más o menos raíz cuadrada de 63.7 menos 0, todo dividido entre 2 y elevado al cuadrado, más 0 al cuadrado, que es igual a 31.8 megapascales. Seguidamente se aplica la ecuación número 6 del formulario para calcular los esfuerzos normales principales. Se tiene entonces que sigma 1 es igual a sigma x más sigma y medio más tau máximo, y sigma 2 es igual a sigma x más sigma y medio menos tau máximo. Sustituyendo los respectivos valores en cada ecuación, resulta que sigma 1 es igual a 63.7 más 0 entre 2 más 31.8, obteniéndose como resultado 63.7 megapascales, y sigma 2 es igual a 63.7 más 0 entre 2 menos 31.8, obteniéndose como resultado 0 megapascales. Una vez obtenidos los valores de los esfuerzos normales principales, se procede al cálculo del esfuerzo de von Mises, aplicando la ecuación número 7 del formulario. De esta forma se tiene que el esfuerzo de von Mises, en la práctica también llamado sigma prima, es igual a la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 al cuadrado. Luego, la ecuación resulta sigma prima es igual a 63.7 al cuadrado menos 63.7 por 0 más 0 al cuadrado, resultando 63.7 megapascales. Obtenidos todos los esfuerzos que actúan sobre el punto A, se procede al cálculo de los factores de seguridad, que son los indicadores que permiten definir si el elemento diseñado cumple con las solicitaciones de carga y, como consecuencia, puede considerarse un elemento que funcionará en forma segura de acuerdo con las teorías de fallas, o por el contrario, el elemento fallaría y se debe redimensionar su configuración o probar con otro tipo de material. En tal sentido, se procede a tomar de la tabla el valor correspondiente a la resistencia a la afluencia en unidades del sistema internacional, indicado en el ejercicio, y a utilizar las ecuaciones número 8, 9 y 10 del formulario. De la tabla de acero se obtiene el valor de la resistencia de afluencia del acero G10 150 CD, igual a 320 megapascales. Por tanto, para la teoría del esfuerzo normal máximo se tiene que el factor de seguridad es igual a la resistencia a la afluencia entre el mayor valor absoluto obtenido de los esfuerzos normales principales, sigma 1 o sigma 2, es decir, 320 entre 63.7 megapascales, resultando un factor de seguridad igual a 5. En cuanto a la teoría del esfuerzo cortante máximo, se tiene que el factor de seguridad es igual a la resistencia a la afluencia entre 2 veces el esfuerzo cortante máximo, es decir, 320 entre 2 veces 31.8, obteniéndose un factor de seguridad igual a 5. Finalmente, para la teoría de la energía de la distorsión, se tiene que el factor de seguridad es la resistencia de afluencia entre sigma prima, esto es, 320 entre 63.7 igual a 5. Como conclusión, puede decirse, de acuerdo con la configuración del elemento analizado, que los factores de seguridad iguales todos a 5 indican que en cuanto a las teorías de falla, el elemento es muy seguro. Pero este valor, igual a 5, para todos los factores de las diversas teorías de falla, indica además que el elemento está sobrediseñado y debería procederse a tantear con un acero de menor resistencia o con diámetros inferiores al propuesto.